Dominus lacrimosam. Buenas noches a todos nuestros YouTube videntes. El día de hoy traemos nuevamente a la maestra Daniela Cárdenas. Maestra, bienvenida. Gracias, Ernesto. Un placer siempre estar con ustedes para analizar lo que acontece en estos últimos tiempos. Excelente, muchas gracias, maestra. Pues esta vez, con tantos temas y tantas cosas sucediendo de manera rápida, secuencial y precipitosa, como diría el famoso Cantinflas, me gustaría, maestra, que nos comentara, digamos, como que una línea de 2 puntos, ¿no? El primer punto de esa línea es cómo está esto de que le imponen sanciones a Rusia, ¿no? Ya había sanciones contra otros países, ¿no? Que no se alinean contra los aliados, digamos, ¿no? Los herederos de la Segunda Guerra Mundial, los aliados que finalmente fundan la OTAN. Eh, ¿Cómo está esto de que sancionan a todos estos países, incluyendo a Irak también, por supuesto? Y a quien le está pegando más las sanciones económicas, quien está pagando un mayor precio, son las poblaciones de Europa y las empresas de Europa. No parece estar golpeando de la misma manera en otros lados. Aparentemente ni siquiera en Rusia está pegando de esa manera. Ellos pues tienen sus combustibles y están ahorita mudando todas sus tarjetas de crédito rapidísimo, cambiando sus plásticos para ser compatibles con el sistema de China, el sistema de intercambios de China alternativo al SWIFT, internacional dólar céntrico. Entonces, me gustaría que comenzáramos por esa línea, maestra. Y el segundo punto de esa línea es, eh, digamos, cómo precisamente en esta línea, ¿no? Del SWIFT, cómo realmente va a desembocar o a decantar esto en un reseteo mundial que, aunque no se percibía como teoría de la conspiración antes, pues creo que ahora sí ya empieza a mostrar eh, algunos su pelaje de realidad, ¿no? Ya se nos presenta enfrente el tigre con bastante evidencia. Y me gustaría que si nos pudiera conectar, digamos, esas dos líneas. ¿Cómo es posible que ahorita quien esté pagando más sean los europeos, el pueblo europeo? Y de eso, y después el mundo, ¿no? De alguna manera va a pagar más ahora por esta aparentemente abandono, bueno, o abandono parcial o el inicio de un abandono del sistema dolar céntrico financiero mundial, pero que obviamente no va a ser tanto como para aquellos, como para que los que tienen endeudados a los países pues dejen de cobrar intereses, ¿no? Es decir, no creo que dejen ir toda esa cobranza o esa renta completamente injusta y saqueadora, ¿no? de todos los países. Entonces, maestra, platíquenos cómo podríamos dibujar, digamos, estas dos líneas o desarrollar, digamos, estos 2 puntos, porque pareciera que es un rumbo, como un rumbo, como una conexión, como un vector, dirían algunos. Pero bueno, adelante, maestra, díganos sus impresiones, por favor. Sí, bueno, mira, no, tratando de ser lo más concisa posible porque es un tema realmente muy complejo, sin tratar de meternos en términos financieros y económicos, que no, ahorita en este momento no tenemos capacidad de expresar en su totalidad. Bueno, primero tenemos que aclarar una cosa. ¿En qué consiste una sanción? Sobre todo desde la fundación de la ONU, se tiene estipulado que el organismo denominado como Consejo de Seguridad es el encargado de velar de alguna manera por la paz entre las naciones, ¿no? Porque haya un equilibrio entre las posibles disputas entre las naciones. Entonces, cuando hay un desacuerdo que entre dos o más naciones, que se puede llegar a una guerra, se trata de primero que haya una mediación y si después la mediación falla, pues entonces tratar de convocar a otra mediación. Es decir, la ONU siempre apela al diálogo,
y siempre apela a, de alguna manera, la solución pacífica de los conflictos. Sin embargo, como hemos atestiguado a lo largo de toda la historia, muchas veces esta mediación no llega a buen término, ya sea porque una de las dos partes no quiere que así sea, ya sea por la intervención de la misma ONU, que no ha sido lo suficientemente efectiva o ha sido parcial, o por la intromisión de actores, de terceros actores, ¿no? Que de alguna manera tienen interés en que esas dos naciones se interpongan. En este sentido, las sanciones que puedan imponerse contra un país, en este caso, como es el caso de Ucrania contra Rusia, por la supuesta invasión de Rusia al territorio ucraniano, pues es de alguna manera, una medida coercitiva para, primero, para denunciar que la parte invasora, en este caso Rusia, es el malo de la película. Es decir, que todas las medidas coercitivas derivadas del Consejo de Seguridad van a ser contra esta nación y no contra la otra que se tomaría como la víctima. Y de alguna manera también para la prensa justifica de alguna manera la no atención o incluso la represión, como es el caso presente, de la perspectiva de la otra parte, es decir, de la parte que ya no se considera como parte, sino simplemente como agresora, ¿no? Entonces, las sanciones, de alguna manera, en este caso, como ya lo ha mencionado el presidente Putin y el ministro Lavrov, etcétera, ellos tienen un conflicto, específicamente tienen de alguna manera que ver en este conflicto desde el año 2014. Este no es un conflicto reciente. Y bueno, si nos extendiéramos a los principios del origen zarista, bueno, tiene que ver con los conflictos étnicos que han tenido las diferentes pueblos eslavos, ¿no? Pero sin irnos más lejos, por lo menos este conflicto en particular tiene por lo menos 8 años de existencia, en los cuales Rusia también ha denunciado que la parte agresora o que la parte que Rusia pretende que es la agresora es el régimen derivado de un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y la OTAN, ¿no? En este sentido, se está queriendo tergiversar o ocultar la versión rusa, de alguna manera silenciando a los medios alternativos, como puede ser los mismos voceros oficiales de Rusia, incluso sus medios de comunicación. ¿Qué implican las sanciones y por qué a Rusia en particular no le están o parecen no estarle afectando como han afectado a otros países como Irán o no sé, otro tipo de países? Bueno, como te mencionaba, finalmente desde que se cae la Unión Soviética, de alguna manera este régimen bipolar donde ambos eran dos potencias antagonistas se rompe. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera la entonces Unión Soviética no solamente se desmembra territorialmente, sino también política e ideológicamente. De alguna manera pierde su razón de ser al dejar su ideología, al dejar su sistema financiero o económico que responde al comunismo y tiene que reinventarse. Lo mismo, esto permite que mientras la nueva Rusia se tenga que reorganizar, las nuevas repúblicas sean de alguna manera seducidas por Estados Unidos y por la OTAN, por los países que están más interesados en atacar a la antigua potencia. Entonces, estamos hablando de que desde por lo menos los principios o finales de los años 80 hasta la fecha, Rusia ha tenido prácticamente 40 años para estudiar qué le pasó, empezar a reconstruir su país y también ellos desarrollar una nueva narrativa con respecto a la nueva Rusia. La nueva Rusia ya no es la Rusia comunista como la quieren plantear o todavía la siguen retratando los medios occidentales. Es una Rusia nacionalista que quiere alejarse completamente del régimen comunista, que no es una dictadura, que ya es un país democrático, pero que también tiene una narrativa propia.
que también tiene un discurso propio y también tiene una serie de estrategias propias que pretenden hacer una economía planificada a mediano y largo plazo, previendo el impacto que pudieran tener las sanciones económicas que Occidente le quiere imponer cada vez que Rusia quiere de alguna manera hacer algún proyecto o alguna estrategia que no les conviene. En este sentido, los rusos aprendieron de sus primeras experiencias como nación independiente y tienen los suficientes elementos como para poco a poco ellos haber ido previendo que iba a venir una catástrofe, digamos, financiera en algún momento dado. Ellos ya, sus economistas, sus analistas económicos, que son muy diferentes a los occidentales, que tienen otra forma de razonar las finanzas, así como los chinos, tienen otra forma de analizar los conflictos, tienen otros puntos de vista para analizarlos, porque ellos ya de alguna manera lo ven como ya un nuevo orden, en el cual ellos tienen que protegerse como nación porque han sido considerados como de alguna manera el villano, de alguna manera sin proponérselo, ¿no? Ellos son el constante enemigo que Estados Unidos principalmente y los países de la Unión Europea en segundo lugar necesitan construir para justificar la debilidad de sus propios regímenes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya sabiendo que los van a nombrar como el villano del mundo, como el encargado del mal en el mundo, como el auspiciador de todas las guerras del mundo, etcétera, ellos también empiezan a construir su propia narrativa nacionalista. En primer lugar, para construir una esencia, digamos, virtuosa, que al interior de Rusia puedan ellos construir un nuevo valor con respecto a sí mismos, y ellos empiezan a distanciarse después ya por ahí del año 2000, empiezan a distanciarse de la narrativa de Occidente y ellos empiezan a regresar, a retomar lo que en su momento se llamaba como las políticas de seguridad, es decir, las políticas de asegurar para su nación los recursos indispensables, es decir, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad en servicios de salud, de tal manera que en un momento dado que pudieran enfrentar un conflicto de gran magnitud, ellos al aislarse no perecieran como nación. Más o menos lo que planteó hacer China durante sus 3.000 años de historia, ¿no? De alguna manera el aislacionismo era antes del régimen de la ONU, de alguna manera era el concepto más extendido. Y ahora ellos lo retoman en un contexto contemporáneo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y eso lo venían notando los asesores financieros desde hace por lo menos 10 años. Ellos ya venían notando que tanto Rusia como China se habían vuelto los principales compradores de oro y plata del mundo. En una época donde la economía era bastante estable, ya se había de alguna manera empezado la recuperación después de la crisis del 2008, y esto empieza a llamar la atención porque están comprando justamente cuando el oro ya había bajado, ya habían bajado las expectativas de crisis, ya habían bajado las expectativas de inestabilidad, se encontraba en su punto más bajo, y es ahí donde estas naciones después de 40 años ya tienen un superávit que les permite empezar a acumular oro físico. Esto es interesante, no oro futuro como lo están comprando ahora, oro físico. Ellos empiezan a hacer todo inversión, unas inversiones exorbitantes, previendo que en algún momento su creciente economía pudiera interferir con alguna expectativa, con algún interés por parte de Occidente. De hecho, en ese entonces ya se empezaba a barajear la posible alianza entre Rusia y China. Y bueno, esto ha sido uno de los temores más grandes de los países de Occidente, ¿no? Que estos grandes colosos pudieran unirse. Y
ellos solos, esas dos naciones juntas, pudieran enfrentar a todo el globo, ¿no? Incluso superarlo y someterlos a dominación, que esa es la narrativa occidental. Como ya lo han dicho los rusos y los chinos, ellos no tienen ningún interés en ser los líderes del mundo, ni mucho menos en los términos en que Estados Unidos y los miembros de la OTAN lo conciben. Pero bueno, ellos ya tienen mucho tiempo haciendo estos análisis financieros a futuro. También ellos han de alguna manera tratado, sobre todo Rusia, más que China. Rusia ha tratado de desarrollar una política de un gradual aislacionismo. De hecho, fue el primer país en implementar esta medida cuando nadie estaba pensando, cuando en plena boyanza del neoliberalismo, es el primer país que empieza a prepararse para un aislacionismo progresivo. ¿Qué pasa? Que en un momento dado este aislacionismo de alguna manera hace que Rusia aparezca como una economía menor frente a otras economías más bollantes como las de la Unión Europea o los mismos tigres asiáticos, ¿no? Pero a diferencia de ellos, Rusia se estaba asegurando tener siempre una reserva importante de trigo, de carne, de recursos energéticos, etcétera, todos los bienes que serían necesarios para la subsistencia de toda su población durante 1 o más años, ¿no? Y finalmente, con esta inversión en oro y plata físicos, también les permitía en un momento dado incluso tener la capacidad de comprar algunos insumos que ellos no producieran, en un caso de necesidad en el que se encontrarán aislados. En este sentido, pues como te digo, ya es un tiempo bastante largo en los que ellos ya se venían preparando para este posible escenario y bueno, dados los acontecimientos que se han dado en los últimos años, pues lo que viene ocurriendo ahora es que justamente los países o por lo menos aquellas economías que empezaron a ver estos movimientos en Rusia y China y empezaron a reflexionar sobre si esto podría ser un escenario plausible, son los que pudieran haber sido los que mejor resistieran esta crisis. ¿Quiénes fueron los que trataron de seguir un poco esa línea? En primer lugar, Francia, Alemania, los países escandinavos, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cierto consenso en prácticamente todo el mundo occidental de que justamente Europa, o por lo menos los países que acabo de mencionar, son los que tienen el índice de vida más alto del mundo. Y este índice de vida tiene que ver también con una cierta economía planificada, a pesar de la economía neoliberal que adoptan. Ellos también tienen todavía hasta inicio del año 2010 todavía tenían el paquete de seguridad social para sus trabajadores, que esto era lo que permitía que todas las crisis que habían afectado a los demás países, a ellos no los arrastraran, ¿no? De alguna manera el seguro de desempleo, el seguro para enfermedad, etcétera, etcétera, era esa red de seguridad que proveía los gobiernos socialdemócratas a su población para que su población no sufriera esos impactos. También había una inversión bastante importante en energía alternativa, por ejemplo, en este caso en energía nuclear, todavía no se pensaba en la energía verde. Y muchas de estas medidas hicieron de Europa que pudiera permanecer incólume. El problema justamente viene cuando llega más o menos 2016, en donde se dan cuenta los mismos europeos que sus bancos les han mentido. Les han mentido. Sí, hay una serie de investigaciones que se destapan a través de varias, ¿cómo se llama? Disclosure, cuando se hacen papeles privados, por ejemplo, los Pandora Papers, los Panama Papers y todos estos, papeles, filtraciones, esa es la palabra, perdón. Estas filtraciones que llegan a los medios donde se da cuenta de la deuda tan exorbitante que tienen los bancos, y ojo, bancos privados, pero también bancos estatales de estos países.
sobre todo los bancos europeos, los bancos estadounidenses, los bancos canadienses y los bancos británicos. Incluso los bancos de los Países Bajos. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera, por lo menos en el ámbito financiero, empieza a haber una cierta desazón. Porque obviamente se empiezan a dar cuenta de que las finanzas que se venían manejando hasta ese momento eran ficticias, es decir, que no existía el equilibrio de la balanza de pagos que se había mencionado y que la deuda de estos bancos, no solamente los privados sino los públicos, era mucho más alta que el ingreso de las naciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba ese dinero extra que estaba, digamos, fuera de los libros, ¿no? Se dice que provenía justamente del blanqueo del narcotráfico, de la trata de personas y del tráfico de influencias. Estos escándalos se trataron de ocultar dentro de las naciones europeas y de las naciones occidentales, pero se preveía que en cualquier momento esta burbuja iba a estallar. Entonces, los analistas financieros heterodoxos fueron los primeros que hicieron mención de toda esta situación. Ellos preveían que ese dinero fuera de los libros debería de estar en ciertos lugares donde no hubiera un régimen de transparencia con respecto a las finanzas de los bancos, es decir, los paraísos fiscales. Entonces, de alguna manera se hizo una investigación, sobre todo en Reino Unido, y se determinó que la mayor parte de la riqueza mundial, en términos conservadores, por lo menos el 40% de la riqueza mundial está en manos privadas y está asentada en los paraísos fiscales de Estados Unidos y de Gran Bretaña, concretamente en el Caribe, en el Atlántico. Entonces, ¿qué pasa? Todo este dinero que sale fuera de los países, que no es posible de alguna recuperar, pues que están depositadas en territorios offshore que no cumplen con las leyes de los países tanto europeos como del continente americano, no sé, Canadá, Estados Unidos. Está, como dicen los estadounidenses, missing in action, es decir, es un dinero que ya no se puede meter en los libros. Está fuera de la contabilidad, no es posible rastrearlo a menos que cambiara el régimen político de estos territorios offshore, que es decir, que son colonias que no tienen el estatus de país. Esto crea un vacío que tarde o temprano iba a provocar una crisis inflacionaria de niveles colosales, pero lo que trataron de manejar como retórica estos países fue tratar de buscar un pretexto, tratar de buscar una serie de situaciones mediante las cuales, en vez de tratar de hacer implosionar una crisis que se llevara no solamente a todos los ahorradores en masa, sino que también desencadenara una serie de conflictos entre naciones o al interior de los países como guerras civiles, tratar de buscar pretextos que permitieran de alguna manera distraer la atención de la población en lo que de alguna manera se llegaban a los acuerdos necesarios para hacer esa transición en la cual se perdonaran las deudas entre los bancos prestadores y los deudores, de tal manera que la situación social permaneciera lo más tranquila posible. En este caso, en el caso concreto de Ucrania, una de las tesis que se maneja y que no se ve en las narrativas oficiales, por eso se está tratando de silenciar la media, es que de alguna manera la guerra de Ucrania es uno de estos pretextos que pretende desencadenar esa crisis sin que sea percibida como una crisis financiera, sino que a raíz de un conflicto internacional se pueda justificar lo que ya no se puede parar, sobre todo en Estados Unidos, que es la inflación extraordinaria que está ocurriendo en sus finanzas. Entonces, frente a una guerra,
se pueden tomar medidas extraordinarias, es decir, pasar por encima de los derechos de los individuos para dictar políticas que en un contexto de paz podrían ser dictatoriales, pero que en un contexto de guerra pueden ser consideradas como medidas de estabilización. Estas medidas, lo más sorprendente de todo es que curiosamente, a quienes más están afectando es justamente a los ciudadanos de estos países occidentales que están en quiebra, que es decir, Estados Unidos, Canadá, la misma Unión Europea. Esto es lo más sorprendente, que es justamente los países que habían tenido el mejor nivel de vida, los que aparentemente se están volviendo el foco de la posible crisis financiera que viene. ¿Por qué? Porque lo habían dicho muchas veces los Estados Unidos abiertamente. Muchas de las guerras que se han dado es solamente para mantener el estilo de vida de estas naciones, es decir, para que ellos puedan tener seguros sociales, seguros de desempleo, tiene que haber un pillaje a todos los demás países, porque ellos no tienen el ingreso suficiente, ni tienen la economía suficiente, ni la productividad suficiente para justificar ese nivel de vida. Entonces, como ya ni siquiera el saqueo a otros países podía de alguna manera cubrir esas necesidades, entonces, de alguna manera, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos van a tener que sufrir el volverse un país de tercer mundo. Es decir, se van a tener que enfrentar por fin a lo que es una crisis económica, perder derechos sociales, y esto se vino viendo desde el 2016, la revuelta de los chalecos azules en Francia, en fin, y se buscó que lo operara, amarillos, perdón, y se buscó que esta serie de medidas se fuera operando desde movimientos de izquierda para que no pudieran ser previstos o que no pudieran ser de alguna manera cuestionados. O sea, siempre se piensa que son las dictaduras las que van a ejercer este tipo de represión, ¿no? Incluso los países latinoamericanos estamos muy acostumbrados a eso. Pero si tú lo aplicas desde un régimen de izquierda, la misma intelectualidad no puede reaccionar rápido, ¿no? Es un cambio de estrategia con banderas diferentes para que la gente se tarde tiempo en reaccionar de lo que está pasando. Entonces, finalmente, si hemos visto algo durante toda la pandemia y aún ahora, es que justamente donde ha habido más protestas por la pérdida de derechos, por la pérdida de libertades, es justamente en estos países occidentales. Entonces, es de alguna manera, curiosamente lo hablábamos fuera del aire, como en este momento países como México están curiosamente en el otro lado. ¿Por qué? Porque finalmente México, así como Rusia, así como la misma Argentina, pero la Argentina no lo ha sabido manejar bien, hemos sido saqueados durante muchos años, sobre todo por regímenes liberales consecutivos. Entonces, de alguna manera, si algo se aprendió es que lo que más afecta a un país es una economía no planificada, y no planificada para el bienestar de la población. Porque finalmente de alguna manera el karma vuelve, ¿no? O sea, de alguna manera la economía va a implosionar, aunque no sea en ese momento, pero todo la economía, como te enseñan siempre los primeros textos de economía, toda la actividad del ser humano está interrelacionada. No hay forma de que uno pueda vivir aparte a menos de que uno pudiera producir todo lo que consume. Entonces, de alguna manera, algún evento que no funcione bien en una parte del sistema va a terminar afectando en el más lejano, tarde que temprano, y es lo que estamos simplemente atestiguando ahora, ¿no? Entonces, yendo a la segunda parte de la pregunta, ya dejándolo cerrando el punto, en la cuestión de las sanciones, esto es más o menos lo que explica por qué justamente los países que se supone que no tuvieran que estar padeciendo, que se supone que deberían de estar alejados de los conflictos, justamente
está produciendo el efecto contrario. Cuando es Rusia el que está siendo sancionado, es justamente como Rusia ya lo prevía y ya lo avisaba. Los que están padeciendo justamente lo peor no son ni siquiera los gobiernos, sino la población de esos países, la que no estaba preparada para padecerlo. Exacto. Y bueno, en la segunda parte de tu pregunta, si me recuerdas un poco, me extendí aquí en la primera. Sí, a lo mejor de alguna manera ya lo explicó maestra. Es básicamente ahora enfocarnos sobre, obviamente comenzamos con la afectación sobre todo Europa, ¿no? Las poblaciones de Europa y dibujando la línea hasta el siguiente punto que era precisamente la afectación de todos a través del colapso del sistema mundial, obviamente con la salida o la parcial salida, ¿no? de Rusia en totalidad, pero de China con hacia otros dos sistemas, que Rusia tiene un sistema alternativo al SWIFT internacional y China también ya tiene el suyo, ¿no? Obviamente se teme que Estados Unidos, pues obviamente, ¿no? y los países de la OTAN, pues ahora se molesten con China si abre demasiado su sistema para quitarle prácticamente todas las afectaciones de macrofinanzas a Rusia, ¿no? y dar una alternativa y prácticamente anular muchas de las sanciones que está haciendo la OTAN y Estados Unidos principalmente. Entonces, pero obviamente eso va a afectar a todos, a todo el mundo, que es la siguiente parte de la pregunta, pero obviamente tiene que ser ponderado con que los mismos sistemas financieros pues, tienen endeudados a los países y obviamente nos tienen en renta, ¿no? Como si nos rentaran nuestro propio planeta y tuvimos que pagar derecho de piso, ¿no? Entonces, obviamente ponderado con eso porque ellos no van a querer perder ese saqueo. Entonces, hacia allá se dirigía, digamos, la segunda parte de la pregunta o el segundo punto, maestro. Sí, justamente digamos que partamos, como dices, por el final, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin de las crisis? Hay una parte sórdida de la historia de las finanzas que no se conoce mucho y mucho menos fuera de los ámbitos financieros. Y es que justamente las crisis muy pocas veces son espontáneas, porque las crisis es donde los financieros más ganan. Cuando hay una crisis, las acciones de las empresas que se van a quiebra bajan a su punto más, valga la redundancia, más bajo. Y es el momento en donde justamente estos emporios financieros pueden comprar lotes enteros de empresas, incluso prácticamente comprar a los países a precio de nada. Y esto cuando estos emporios financieros hacen esas compras, lo que hacen es dividir esos activos y venderlos al doble, triple o cuádruple de su valor. Esto hace que ellos no solamente multipliquen su fortuna en tiempo récord, sino que también obligan a los gobiernos a, de alguna manera, entrar en una crisis, a veces incluso ficticia, creándoles deudas innecesarias simplemente para poder rescatar esas mismas empresas que mantenían de alguna manera la economía del país. Es decir, es como si yo le pago a mi peor enemigo para que me pague, para que impulse a las empresas de mi país, para que no muera la economía, ¿no? Sí, claro. Es como decirte, dispararse al pie. Entonces, esto es lo más escalofriante del asunto, que estas crisis son creadas. La crisis del 29 se cree que fue una crisis creada, la crisis del 2008 también. Obviamente la prensa no lo va a reportar así, pero los estudios en finanzas y los estudios en economía saben muy bien que las mayores ganancias son en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que ganan las naciones? Las naciones no ganan. Recordemos que los grupos financieros no tienen nación, no tienen ideología política, solamente tienen interés en la rapiña. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se está, las tesis que están de alguna manera acompañando a esta tesis del nuevo reseteo es que probablemente
lo que venga al hacer un cambio, digamos, en donde no es que se invalide el dólar, sino que el dólar deja de ser el centro de la economía. Lo que va a estar ahora al centro es el gobierno mediante, no mediante la regulación económica, sino mediante la regulación de la vida. Es decir, se está planteando imponer un nuevo sistema digital, de dinero digital, tomando en cuenta el modelo chino ya existente. Para los que no lo conocen, hace no más de 3 o 4 años en China se implementó un nuevo modelo piloto de economía de dinero digital, mediante el cual ya no se les va a pagar a los empleados con dinero, sino a través de puntos que se van acumulando en su tarjeta de débito, mediante los cuales sí se califica al ciudadano como buen o mal ciudadano, dependiendo de si eres cumplido con tus pagos, si trabajas todas tus horas, pero también si no protestas contra el gobierno, si no eres una persona que no trabaja, etcétera. Es decir, se va a calificar o se va a pagar a la persona de acuerdo a su cualidad moral o cívica. ¿Esto qué implica en China? Que es una manera de apartar de la vida civil a los que se podría decir como parias, es decir, como gente que estaría de alguna manera en contra o fuera o no de acuerdo con el sistema. ¿Cuál es el peligro de este sistema? Que justamente no puedas tener forma de salir de él, que toda la actividad económica dependa de ello. Es decir, el dinero te permitía de alguna manera tener la libertad de disponer de tu dinero a tu antojo, para bien o para mal, pero a tu antojo. Tenías esa libertad y ahora lo que se pretende es que tú ya no puedas de alguna manera ejercer tu libertad económica sin estar sujeto a la fiscalización. Es decir, a través del pago de impuestos, a través de tu récord, en tu tarjeta se puede ver en qué estás gastando, qué es lo que estás haciendo, y entonces ya no puedas ser libre de tú desarrollar tu propia, digamos, independencia económica, ¿no? Estos son las tesis más radicales. Hay obviamente tesis medianas. Entre esos, obviamente, cada país va a determinar cómo adapta ese sistema a su gobierno, pero son las tesis que se plantean, que ya se han desarrollado y que está por lo menos apoyando el Fórum Económico Mundial, que es el que se encuentra en la reunión de Davos anualmente y que, como todos sabemos, pues es la que dicta las políticas económicas mundiales. Y bueno, lo que probablemente se espere de esto es que, si bien cada país tenga su propia moneda digital y la maneje de acuerdo a sus propias políticas, pues va a tener un sesgo común, y es que ya no vamos a tener un dinero físico, sino va a ser nominalmente un dinero nacional, pero en realidad no va a haber nada. Es decir, al no haber dinero no hay deuda que pagar ni deuda que recuperar. Es decir, el dinero que ya se quedó fuera de los libros se sigue quedando fuera de los libros. Y ahora lo que vamos a hacer como ciudadanos, ya no vamos a ser ciudadanos, vamos a ser rentistas. Es decir, ya no vamos a poder comprar terrenos, ya no vamos a poder ser dueños de una casa, ya no vamos a poder ni siquiera tener un negocio propio, todo lo vamos a rentar. No son teorías de la conspiración, son tesis que ya han sido publicadas por el Fórum Económico Mundial y que se discutieron incluso en la reunión de Davos del último año, ¿no? Que se está diciendo que prácticamente, posiblemente se apoye la famosa tesis del ingreso económico universal, mediante el cual el gobierno, si es que acaso tú no eres de los privilegiados que todavía puedas trabajar, el gobierno te va a pagar una cierta cantidad en puntos en tu tarjeta, dependiendo de qué tan pacífico y qué tan colaborador con el sistema seas. Entonces, lo que se prevé es que, desgraciadamente, esta crisis no se transmita a los medios de comunicación, no sea visible para la gente, y que simplemente se le sustituya una tarjeta por otra
que va a pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque el día que no quiera comprar ese producto nacional, sino quiera comprar un producto importado o quiera comprar una casa, no le van a dar un título de propiedad, le van a decir, esta casa no es tuya, esta casa la puedes alquilar por una N cantidad de años hasta que te mueras, pero esa casa no la puedes heredar, no la puedes vender, no la puedes compartimentar, no la puedes destruir. ¿Por qué? Porque ella forma parte del Estado, ¿no? Entonces, lo que viene, más que un nuevo orden financiero, es una nueva economía, un nuevo sistema económico que solo se puede vislumbrar, no podemos saber exactamente cómo vaya a ser, pero definitivamente tiene mucho que ver con lo que tú mencionaste. Efectivamente, de alguna manera los teóricos sociales están previendo la muerte del concepto de ciudadano como tal, es decir, la muerte de la civilidad como garante de derechos civiles y que esto te constituye como ser civil, como ser ciudadano, y que te vas a convertir en rentista del propietario. ¿Y quién se supone que es el propietario? En teoría sería el Estado. Pero también hemos visto que desde los años 90 se están viniendo abajo el concepto mismo de los estados. Entonces, ¿de quién vamos a ser rentistas? Pues obviamente de los que dominen el sistema financiero o este sistema financiero. Entonces, en este sentido, no sabemos si estos sistemas alternativos que está planteando China o Rusia puedan ser una solución o simplemente sea los primeros intentos piloto de llevar a cabo eso a nivel nacional para después ser impuestos en los demás países. No sabemos si va a ser una revolución que llegue a todos los países, pero bueno, ya cada quien, incluso el presidente Andrés Manuel lo dijo al inicio de su régimen, que la idea era que México también se sumara a tener una divisa digital, a tener una banca digital, y bueno, por eso podríamos asumir que esto va a ser una tendencia mundial en el que veremos los próximos años. Y bueno, desgraciadamente en este contexto, pues, ¿en qué nos puede afectar? Quizá no visiblemente en el aspecto económico, no como una crisis como era antes, de que de repente todo el mundo, como mencionas, fuera al aire, corra a sacar su dinero porque ese dinero prácticamente ya va a ser inservible, sino que ya de alguna manera va a ser muy difícil estar fuera del sistema, ¿no? O sea, tendrías que ser alguien que huyera a algún bosque desierto, que ya no existen bosques desiertos, donde te podías esconder y hacer tu parcela, que ya no es así porque prácticamente todo el terreno ya está ocupado o dividido. Entonces, probablemente eso sea lo que realmente al de alguna manera tratar de doblegar o tratar de crear esa crisis dentro de los países con más estándares de vida, lo que están tratando de hacer es minar la última resistencia civil real que está habiendo en este momento. Y eso es preocupante porque esa resistencia civil solamente está en esos países. Los demás países simplemente estamos siendo testigos y acatando, ¿no?, lo que está sucediendo y bueno, tratando de sobrevivir. Pero bueno, veremos a ver qué soluciones aporta cada país, veremos a ver en qué momento podría cada país poder tener un rumbo propio. Esperemos que así sea, esperemos que esto solo sean teorías que quieran implementar estos grupos inversionistas buitres, y esperemos que ese no sea el escenario final, pero bueno, desgraciadamente, pues como ya vimos, por lo menos Rusia ya fue expulsada del SWIFT. Ya tenemos 2 naciones que se están de alguna manera haciendo economía con estos sistemas alternativos. Obviamente México, al proponer seguir comerciando con Rusia, definitivamente tendrá que entrar a estos 2 sistemas. Entonces, probablemente, o una de dos, o estos sistemas digitales se manejen como monedas nacionales digitales, en cuyo caso volveríamos al sistema en el cual se podían comprar rublos directamente con paridad con la moneda nacional y no a través del dólar, o a lo mejor una estandarización por regiones, que es lo que están planteando algunos analistas, que el mundo se divide en 2, que sea bipolar,
y que se divide el mundo financiero también en estos dos polos, uno con base en el dólar o una unidad de moneda que se cree y otros con base en la moneda quizá China, porque China ahorita es el faro del otro bloque. En fin, hay varios modelos que se están manejando, pero definitivamente todo tiende a verse como moneda digital, en el cual los ciudadanos de a pie van a ser rentistas y efectivamente se postula que probablemente se acabe con el concepto del derecho a la propiedad, con el derecho a la libertad de asociación también, que ya también tampoco te puedas reunir contra o a protestar porque en un ambiente de guerra, como ya lo habíamos mencionado al principio del programa, se pueden imponer estados de emergencia, ¿no? Indeterminados, como lo vimos y lo atestiguamos en algunos de nuestros países con la pandemia. Estos son experimentos, todavía no sabemos cómo se vaya a estabilizar, pero bueno, son perspectivas ya no futuras, sino como tú decías, ya lo estamos viendo en el presente y bueno, es un panorama simplemente de las tendencias, ¿no? Que podemos estar viendo en los próximos días o meses, no más allá. Y ya se siente en el aire. Así como esa canción que dice Love is in the air, aquí es más de Crisis is in the air. Is in the air o algo así. Me parece muy interesante sobre todo la parte donde, pues sí, no, aunque es muy lógico, pero la verdad no lo había yo razonado, de que efectivamente para seguir comenzando con Rusia, ¿no? Sobre todo por los fertilizantes que mencionó el presidente, la cantidad de fertilizantes que se necesitan aquí, pues vamos a tener que tener contacto con ese sistema alternativo al SWIFT que tiene ahora China, que es Six o X, algo así, no me acuerdo, bueno, ahorita no me viene el nombre, pero eso me parece bastante destacado, como que ya tenemos tema para el siguiente programa, sí, porque eso va a implicar políticamente algo yo creo que bastante fuertecito, pero también podría ser que sea el tiro en el pie ahora ya para mismo Estados Unidos, ¿no? Porque ahorita ya vemos cómo le salió, bueno, da la apariencia, ¿no? Quién sabe si aparte del plan, pero da la apariencia de que no le salió muy bien su bloque económico porque muy rápido ya están pidiéndole petróleo a Irán y a Venezuela, ¿no? Para que frenen un poco la subida. Es decir, se ve que en realidad esperan que el petróleo no se detenga ahorita como está en $130. Yo creo que si están ya rogándoles a estos dos países que eran Satanás hace unos días, ¿no? Es porque seguramente prevén una especulación que va a rayar probablemente hasta los $200 o algo así, algo fuertísimo, ¿no? Entonces, a lo mejor el gobierno de Estados Unidos no va a tener la fuerza como para decirle al mundo, no comercien con Rusia ni con China. Y el mundo va a decir, oye, no te voy a comprar a ti a $200 el barril. Pero bueno, sí, algo quería agregar, digamos. Sí, bueno, pues en este caso lo que estás comentando, pues realmente hay una tesis muy aventurada que estoy elaborando y es que por todos los hechos que han acontecido durante la administración Biden, pudiera incluso pensarse que el mismo hecho de haber puesto a Biden como candidato es ya una intencional de Deep State de implosionar el mismo sistema de Estados Unidos, porque la salida de Afganistán fue deshonrosa. El incursionar en una guerra en Ucrania realmente es inaudito, dada la cantidad de inflación y la crisis presente en Estados Unidos. Y bueno, que incluso hace pocos días también Biden estaba llamando también a declarar una aceleración de la declaración de independencia de Taiwán para involucrar directamente a China. De alguna manera pareciera ser que el mismo Deep State está tratando de forzar esa crisis, porque recordemos, como te había mencionado, o sea, finalmente los grupos financieros no tienen nación. Por más que pudieran llegar a ser de origen estadounidense o de origen occidental, finalmente Estados Unidos se ha vuelto un país parasitario. Recordemos que su economía ya prácticamente solo se basa en producir productos agrarios, productos energéticos y productos tecnológicos, pero ya no produce más del 80% de lo que consume.
Es más consumidor que productor. Entonces ya hay un atraso impresionante, no solamente en cuestiones de producción, sino también en cuestiones de oportunidades laborales. Realmente tenemos, ya lo mencionábamos hace como unos meses, que los mismos trabajadores de Estados Unidos están renunciando en masa porque ya los sueldos que antes podían ser muy atractivos para prácticamente la mayor parte de nuestros países, se están volviendo pues inútiles frente a la alza tan constante de las rentas y de los productos en Estados Unidos. Entonces, no me extrañaría que esta autohumillación de Estados Unidos sea también forzada. No olvidemos que justamente el que China sea la mayor tenedora de deuda de Estados Unidos, pues de alguna manera hace a Estados Unidos estar a su merced. Puede ser que estos sean los últimos gritos de ahogado de la persona que prefiere todo menos mostrar su miseria, ¿no? Prefiere, como le llaman, ¿no? Son las pataletas de ahogado, ¿no? De las últimos estertores de un posible sistema moribundo. Y bueno, en el caso de Europa podría ser algo similar, ¿no? Desgraciadamente, los ciudadanos europeos de ahora no son los ciudadanos de los 50, 60 que tenían una formación intelectual impresionante. Ya no podemos mencionar intelectuales realmente de gran envergadura en esos países. Ya son culturas francamente degradadas y no que muertas. Y en ese sentido, pues algunos países de África o de Asia o la misma Latinoamérica, como es México, podrían tener también en ese sentido tomar otro rumbo, ¿no? Aprender de esas lecciones de esos países y no seguir por el mismo camino trillado que hemos seguido ya hace más de 40 años, tomándolos como modelo. Y de verdad haciendo un poco lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel, o sea, o lo que ha hecho la misma Rusia o lo que ha hecho la misma China, o sea, mirar hacia el interior, ¿no? Mirar hacia el interior del país con las capacidades que tenemos. De alguna manera en pocos años, Andrés Manuel con muchos sacrificios ha podido equilibrar la balanza de pagos, ha podido renegociar la deuda, ha podido hacer compras estratégicas en cuestiones energéticas. Eso quiere decir que tenía ya buenos asesores financieros que preveían este escenario de crisis. Ha tenido un buen manejo de la diplomacia, lo que hace que en un momento que para otros países puede ser prácticamente estar a un paso de la quiebra, México pueda resistir. Y a lo mejor eventualmente, si se sigue esta metodología de una manera inteligente, se pueda llegar por lo menos a un grado de prosperidad relativamente sano. Esperemos que sea así. Y bueno, te digo, este tema va a dar para mucho más. Vamos a ver en los próximos, te digo, días, no más de meses, que muchas de las tesis que se habían manejado como teorías de la conspiración, pues vayan se vayan viendo ya en la realidad. Y bueno, como te lo mencionaba, muchas de esas tesis no son producto de blogs de terraplanistas, sino han sido tesis desarrolladas por economistas y por analistas financieros, que bueno, finalmente solamente pocos han querido dar eso a la luz, y obviamente pues en tiempo prematuro, porque fue muy vilipendiado por la media tradicional, pero definitivamente no por eso ha sido menos cerrado, ¿no? Entonces, pues para que nosotros también estemos alerta al analizar los medios, ahorita como ya se ha visto en los últimos días, y ha sido la verdad deshonroso como la mayor parte de los medios tradicionales se han prestado a las mentiras más absurdas, sí, poniendo imágenes falsas. Los mismos medios que se han ufanado en hacer mofa de todos los medios alternativos, de los youtubers, de la gente que hace videos en TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos mismos medios se están otra vez volviendo a la misma metáfora de este programa, ¿no? Dando un balazo en el pie. Puede ser también eso un principio de la
de la falta de libertad de expresión, porque si ya los medios de comunicación tradicionales que se supone que están luchando contra el establishment son los que lo están defendiendo e incluso están llamando a la censura a otros medios, eso yo creo que más que la crisis financiera, yo creo que eso es lo más peligroso. Más allá de que perdamos nuestra bonanza financiera, nuestro estatus de vida, yo creo que lo peor que podemos hacer es permitir que nos quiten nuestros derechos civiles que tantos siglos nos ha costado y tanta sangre derramada ha costado al mundo, ¿no? Para lograr. Entonces esperemos que no lleguemos a un escenario así, pero por lo pronto, pues desgraciadamente esas son las tendencias, ¿no? Entonces, como ya vimos, pues Rusia ya anunció prácticamente que ya pues está a punto de tomar Kiev, ya está amenazando con que Ucrania va a ser dividida. Me supongo que China tendrá un manejo similar de la crisis en Taiwán y en Hong Kong. Y bueno, así seguiremos viendo yo creo que los siguientes acontecimientos. Entonces, pues tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que estar preparados para lo peor, esperando lo mejor y sobre todo lo que hemos aprendido yo creo que en estos meses o años es que no hay nada como la prevención, ¿no? Tratar de ahorrar, tratar de no gastar, tratar de, si podemos desarrollar más de una actividad económica, hacerlo, tratar de estar también previendo posibles escenarios de escasez, tratar de invertir en cosas que realmente puedan tener futuro y no estar también pues dispersando nuestras inversiones en medidas riesgosas. Tú sabes que muchas de las criptomonedas ahorita han subido como la espuma y así han bajado, entonces hay que tener cautela. Hay que tener cautela y sobre todo hay que guardar la calma, ¿no? Yo creo que es lo que más debemos de buscar en estos momentos en los que parece que el mundo se va a salir de control. Tratar de mantener la calma, como dicen por ahí, el corazón caliente pero la mente siempre fría, que es lo que yo le admiro más a nuestro presidente. La verdad, con todo respeto, tanto el presidente como Putin ahorita con la crisis que está teniendo han hecho alarde de una entereza impresionante y sobre todo de una resistencia sobrehumana frente a los que podrían ser para muchos todavía grandes potencias, pero que como ya lo vimos a lo largo de este programa ya no lo son. Tenemos que dejar de perderle el miedo a realmente a nosotros defender nuestra postura como naciones y a defender nuestros derechos, ¿no? Y bueno, pues dado los eventos que vayan a suceder, eso es lo más importante, guardar la entereza y la calma. Me parece muy importante esto último, maestra, pues yo creo que nos quedamos con eso. Me parece que podríamos a lo mejor pensar en otro programa, a lo mejor casos un poco más específicos, ¿no? Acerca de cómo podemos enfocar, ¿no? Pues esa previsión, ¿no? Instintiva que nos sale para no lanzarnos como hace 2 años a acabarnos el papel de baño, ¿no? que no es necesario, ¿no? Probablemente no sé, kilos de arroz, kilos de frijoles, no sé, es decir, cosas sensatas, ¿no? Que no sean disparates y además cosas que producen nuestro país, ¿no? Ahí tenemos ahorita... Sobre todo eso. Cosas que ya se den en el país, que sean por tanto económicas y que sean lógicas, ¿no? O sea, mejor gastar en alimentos y en lo básico que estar pensando en otro tipo de gastos excesivos. Sí, en papel de baño o cualquier otro disparate. O en inversiones, ¿no? En invertir cuando ni siquiera tienes ahora, ¿no? Exacto. Que son tan especulativas y la gente lo poquito que tenga no lo vaya a ir a perder ahí, ¿no? Porque... Exacto. Se da para muchas cosas. Pero bueno, maestra, pues muchas gracias. Yo creo que nos quedamos con este último consejo y creo que desarrollaremos algo para el próximo programa, aparte de los otros como 2 o 3 temas que se me ocurrieron. Pero bueno, esto va a dar para mucho. Y bueno, maestra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quiere agregar algo para despedir nuestro programa. Nada, estoy a punto de quedarme sin batería. Ups. Pero ya lo mencionamos. Tenemos muchos temas y los seguiremos mencionando en los siguientes programas. Por favor, síganos y apóyennos porque estaban haciendo shadow banning, pero esta es información de primera. Sí. Y
traída por la misma maestra Daniela Cárdenas. Pues muchas gracias, maestra, que esté usted muy bien, y muchas gracias a todos nuestros YouTubevidentes por tenernos la paciencia y por aprender junto con nosotros con la maestra Daniela Cárdenas. Hasta luego y que pasen buenas noches. Hasta luego.